Los alumnos de Diseño Industrial de séptimo semestre del CITEC Valle de Las Palmas, en conjunto con el maestro Tonatiuh Magaña, han llevado a cabo el proyecto de la creación de una prótesis. Una prótesis es una herramienta que se utiliza para que una persona compense la pérdida de una parte de su cuerpo. Mi nombre es Tonatiuh Magaña, soy licenciado en Diseño Industrial, egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y aquí en ECITEC, Unidad Valle de Las Palmas de la UABC, imparto la materia de Diseño Industrial 8, y el tercer proyecto de este semestre es el diseño de una prótesis para un chico que se encuentra dentro de la universidad en la carrera de diseño, también en tronco común, y él se llama René, y su necesidad es, este sería su brazo izquierdo, es que le diseñemos un aditamento para la extensión, lo que le falta de su mano izquierda. Las prótesis están hechas de diferentes materiales. Presentan muchas maneras de fijarse al cuerpo de una persona. Los diseños varían de simples a complejos y se pueden hacer a medida según las necesidades del individuo. Los medios que utilizamos y técnicas para realizar ese proyecto son en varias etapas. La primera etapa es la etapa de investigación, en el cual buscamos el usuario, estudio de vida, nivel socioeconómico, nombre, edad, actividades que realiza. También buscamos la ergonomía, que sea lo más cómodo para él, materiales, cuáles son resistentes, cuáles nos pueden ayudar más, cuáles son flexibles. Y la segunda etapa es la etapa creativa, que en esta realizamos bocetos y propuestas para llegar a una sola al final, ¿no? Para juntar todas las ideas que tenemos y al final se hace una sola, en el cual lo llevamos a la siguiente etapa, que es el modelado en 3D, en el cual utilizamos un programa de computadora que se llama SolidWorks, que realiza renders y prototipos en 3D, ¿no? Los podemos modificar. Y la última etapa es la etapa del prototipo, en el cual realizamos el prototipo ya, vamos a talleres, experimentamos con materiales como resinas, termoformado, fibra de vidrio, diferentes tipos de plásticos, PVCs, y en el cual usamos los talleres de la escuela, que tienen diferentes máquinas y herramientas que nos ayudan a esto. Para la creación de una prótesis se comenzará con la medición y fabricación de un molde de la extremidad que necesita la prótesis. Una vez que la prótesis está confeccionada, el protesista ajustará el talle y proporcionará la mayor comodidad y función de la prótesis. En la carrera de diseño industrial lo que se busca principalmente es fomentar la creatividad de los alumnos y esas ideas creativas llevarlas a la práctica. ¿Qué quiere decir? Que tengamos una representación en física o gráfica de la propuesta de ellos. ¿Qué quiere decir? Que tienen talleres, tienen conocimiento de materiales, tienen conocimiento de dibujo a mano, de dibujo en 3D, de la facilidad de elaborar modelos. Por eso elegimos este tema de la prótesis. Parte también de lo que se busca con este proyecto es que los chicos, aparte de solucionar una necesidad real, se den cuenta que existe también una ética del diseñador hacia los cuestionamientos o necesidades sociales. Lo que buscamos es que ellos solucionen una necesidad social. ¿Qué quiere decir? Usando su creatividad, su conocimiento para resolver la necesidad de alguien. Hay un mercado económico, por así decirlo, que son las iniciativa privada, a la cual no me queda duda de que van a resolver necesidades, pero que también a ellos se les fomente que tienen la capacidad y tienen incluso hasta la ética y la responsabilidad de solucionar alguna necesidad social, porque no siempre las necesidades se tiene la economía para solucionarlas. Entonces, a veces es más satisfactorio solucionar una necesidad social que meramente una remuneración económica. Entonces, es parte de lo que se busca en este semestre, fomentar esa idea y que ellos descubran y se den cuenta y que vean que hay un usuario que también les va a agradecer con simplemente haber ayudado a solucionar parte de su necesidad.